Un saludo, hermanos y hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ha tratado el Señor en este día? O tal vez cambiamos la pregunta, ¿cómo hemos tratado al Señor en este santo día? Espero en el Señor que haya sido de bendición ir a la iglesia, estar en casa estudiando, haber hecho algo o estar haciendo algo de crecimiento espiritual. Es un placer estar aquí con ustedes, su programa de profecía como siempre. Un programa que tiene el objetivo de instruirnos, educarnos, inspirarnos, hacernos ver lo que muchas veces perdemos de vista en la rutina religiosa. A veces perdemos de vista el objetivo de nuestra existencia como cristianos, como creyentes, como adventistas, como hijos de Dios. Queridos hermanos, en esta tierra el Señor ha permitido que existamos con el objetivo de lograr tener esos hijos, esos santos, esos representantes que van a multiplicar la cosecha para la honra y gloria del Señor. En otras palabras, estamos hablando de una obra misionera, de una obra misionera triplificada en las manos del Señor. Si usted tiene ganas de irse al cielo, le tengo malas noticias. Por el momento, debemos terminar una santa obra en este mundo. Y la verdad es de que nos hemos atrasado un poquito en la obra y hay mucho por hacer. Así que el Señor Jesús va a venir por un pueblo, pero va a venir por un pueblo que ha hecho su obra, la obra de desarrollar un carácter apropiado para el cielo. Va a venir por un pueblo que ha hecho la obra de preparar y desarrollar una familia, un hogar para el cielo. Y también va a venir por un pueblo que ha no hecho la obra, sino triplificada la obra para la honra y gloria de nuestro Dios. En otras palabras, ha traído muchas almas a los pies de Cristo. Y la verdad es que hoy vamos a sorprendernos porque el tema se titula Los 144,000 y la gran multitud de Apocalipsis. ¿Estamos listos para el tema? ¿Estamos listos para esas sorprendentes revelaciones en la palabra de Dios? Magnífico, demos inicio entonces. Eventos de los últimos días en la página 212 dice lo siguiente, palabra de Dios, hermanos, dice: ahora, no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo ante las autoridades. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mi intermedio, llegará el tiempo cuando seremos llevados ante concilios y ante miles de personas por causa de su nombre. Y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Repito, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Sigue diciendo: luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que ha tomado en favor de la verdad. Entonces, necesitamos estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. Queridos hermanos, claramente aquí, evento de los últimos días 212, está diciendo que hoy parece ser que no entendemos y no estamos conscientes de que muy pronto seremos llevados ante las autoridades. Pero el día viene. La crítica hacia cada posición que hoy estamos tomando será dada. Hoy día no es difícil ser cristiano, ser adventista, defender los mandamientos. Hoy día no es difícil tratar de predicar, pero el momento viene donde se requerirá de nosotros no solamente una posición firme, sino una posición explicativa. En otras palabras, tendremos que dar razón de nuestra fe. En la página 213 dice: muchos tendrán que comparecer ante cortes legislativas. Algunos tendrán que comparecer ante reyes, o sea, entre los grandes líderes, gobiernos, y ante los sabios de la tierra para responder por su fe. Aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad no serán capaces de exponer claramente las Escrituras y dar razones definidas de su fe.
se confundirán y no serán obreros que no tengan de qué avergonzarse. Que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar, porque no debe predicar en el púlpito sagrado. ¿No sabéis qué puede hacer Dios o qué puede Dios requerir de vosotros? ¡Wow! Citas tremendas, citas claras, citas oportunas para la reflexión, hermanos, en tiempos como estos. ¿Está usted listo para ir ante las cortes, ante ir al gobierno, ir ante los grandes líderes, presidentes, ministros de las naciones? ¿Está usted listo, aunque hoy no predique en un púlpito, en poder exponer las verdades que cree? Hay dos grupos. Hay uno que se está preparando y sí sabe que viene ese tiempo, y hay otro grupo que no se está preparando. Este otro grupo piensa que como no predica en los púlpitos, no es necesario. ¡Wow! Tremendo pensamiento. Con esto en mente, entonces, aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos, vamos a pedir al Señor que nos acompañe. Vamos a orar. Padre nuestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias te damos en Cristo Jesús por tu amor, por tu misericordia, por tu mensaje, por tu palabra, por regalarnos la salvación únicamente en Cristo. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu. Suplicamos comprensión, entendimiento de lo que leamos. Suplicamos que nos hagas, haznos hijos tuyos. Haznos fuertes, poderosos en la palabra, poderosos en Cristo, poderosos en tu Espíritu. Que hoy empecemos a tomar posiciones de parte de tu verdad. Que hoy no le temamos al hombre. Que hoy no le temamos a la persecución. Que hoy no le temamos a la crítica. Porque el tiempo viene donde tendremos que estar ante los grandes líderes, ante los grandes gobernadores, ante los grandes ministros, seres sabios e inteligentes de esta tierra, y tenemos que dar una respuesta de nuestra fe. Tenemos que explicar las verdades que creemos. Oh querido Dios, despierta a tu pueblo, despiértanos, haznos de verdad tus representantes, que cuando llegue esa hora, tú estés orgulloso, alegre, feliz de decir: ese es mi pueblo, ese es mi hijo, esa es mi hija, en quien yo tengo contentamiento. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Bendícenos hoy, suplicamos. Bendice a tu pueblo que escucha. Bendice aún a aquellos que van a escuchar este tema, y que este tema, los 144,000 y la gran multitud, pueda llegar a ser un tema claro, no un tema confuso como muchos hombres que supuestamente predican la Biblia y el Espíritu de profecía. Dejan el tema tan confuso que a veces uno se pregunta qué tipos de hombres son y si están leyendo de verdad la Biblia, porque los lentes parece ser que ya no les ayuda a entender, ni mucho menos recibir tu inspiración. Ayúdanos, oh Dios, a no negar lo que está escrito y exaltar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema de los 144,000 y la gran multitud es un tema interesante. Es un tema que a algunos les da pena o miedo, o no pueden entrar a ese tema porque es un tema que requiere estudio, requiere dedicación. Pero la verdad, hermanos, miren, yo quiero decir una cosa bien clara. Primeramente, yo respeto la teología, pero no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que ella enseña. Para empezar, la teología no es bíblica, pero si a alguien le ayuda a crecer y aprender algo de la Biblia, alabado sea el Señor. La teología, lamentablemente muchas veces confunde la palabra en vez de explicar la palabra. Por ejemplo, déjenme leerles este texto, un texto muy interesante aquí en Conflicto de los Siglos. Miren lo que dice con respecto a los grandes teólogos. O sea, lo que estoy diciendo es, usted dependa de lo que está escrito y no de lo que diga la teología, o muchas veces los teólogos, que a veces ellos mismos no entienden lo que están diciendo.
Y hay que decir esto bien claro, hermanos, porque nos está carcomiendo los títulos, los hombres con sus ideas y pensamientos, al punto de que no estamos entendiendo la palabra de Dios, que es tan clara, tan reluciente para el hombre que teme al Señor. En otras palabras, si usted de verdad ama al Señor, es imposible que no entienda la palabra. Muy bien. Mire lo que dice aquí en Conflicto de los Siglos. Estoy leyendo en la página 656. Palabra de Dios. Así que aquí estudiamos palabra de Dios. Dice: las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y obscuridad por hombres doctos, o sea, por estos teólogos, por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, un sentido secreto y espiritual que no echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Página 657. Esos hombres, eso lo estoy leyendo en el Conflicto de los Siglos. Si lo quiere leer y aceptar, amén. Y si no, ¿qué puedo decirle más que aquí enseñamos lo que está escrito? Esos hombres, que en su mayoría son teólogos, hombres doctos, esos hombres son falsos maestros. ¿Por qué estoy leyendo esta cita? Porque muchas veces hermanos y hermanas me escriben, muchos agradecidos por estas verdades y otros disgustados porque estamos exponiendo estas verdades. El otro día me preguntaba uno de esos hombres doctos, me dice: ¿y con qué autoridad enseñas estas cosas? ¿Quién es el que ha bendecido tu ministerio? Muéstrame tus credenciales. Y yo le dije: solo tengo una. No sé si le va a gustar, pero ojalá que lo escuche y lo vea bien. Mis credenciales se llaman la Biblia y la Biblia sola. Dice: ¿te estás burlando de mí? No, me estoy burlando de usted. No, para nada. Pero, ¿de qué me sirve que le muestre todo un cajón de credenciales y títulos de que estudié aquí divinidad y que estudié teología y que estudié griego no sé con quién, etcétera? ¿Y eso qué? ¿Qué me hace eso? ¿Qué me da eso? En cambio, la palabra de Dios no es complicada. Pero estos hombres, doctos, teólogos, que dedican años, se queman las cejas y se lastiman los ojos, pero no entienden porque no se conectan con la fuente de la palabra que es Dios. Se pierden en la traducción del griego y el hebreo. No, hermanos, por eso Martín Lutero entendió que la palabra de Dios en el lenguaje del pueblo nos saca de la esclavitud espiritual. Alabado sea el Señor que tenemos la Biblia en casi todos los idiomas. Mínimo usted tiene su Biblia en su idioma, lo cual ya es una ganancia. Pero le estoy diciendo esto porque muchos me dicen: es que el pastor tal dice que esto es así y así, y que la pastora tal nos explicó así y acá, y que el evangelista tal y el otro colportor tal, aprobados por la conferencia general, ellos explican esto y así y así. Yo les he dicho: miren, si usted me va a traer como base que el pastor tal y que el hermano tal y que el colportor tal y que el ministro tal dijo esto y lo otro, por favor no pierda su tiempo, que no tengo tiempo para escucharlo. Pero si usted viene y me dice: hermano Miguel Martín, sentémonos, estudiemos estos puntos con la Biblia y el espíritu de profecía. Magnífico, sentémonos. Fíjese que yo estaba viendo esto y lo otro, quería compartir estas citas con usted. ¿Qué piensa de esto? Magnífico, estudiémoslos, investiguémoslos. Y si en algo hemos errado, alabado sea el Señor, corríjanos con un escrito está. Pero por favor no venga con esa frase de que el pastor tal dijo esto y que el anciano tal dijo esto y que la conferencia general tal dijo esto. Porque, hermanos, estos hombres doctos, dice el Conflicto de los Siglos 656, 657, son hombres, estos hombres son falsos maestros. Aquellos que complican las escrituras
y que dan una explicación difícil de entender. Dice el Espíritu de Profecía: esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, San Marcos 12:24, no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Aquí va el mensaje. Querida audiencia, queridos hermanos, aquellos que nos escuchan, que se deleitan cuando decimos abran sus Biblias, abran sus libros, subrayen, confírmenlo por ustedes mismos. Aquí va el mensaje, dice Conflicto de los Siglos 6:57. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, San Juan 7:17, si alguien quisiera hacer su voluntad, la del Padre, conocerá mi enseñanza si es de Dios. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. ¡Wow! Claro, más claro no puede estar. Usted elija seguir lo que está escrito o dejarse confundir por hombres doctos, por teólogos, que todo lo que hacen es torcer las Escrituras. Ellos mismos no las entienden y para el colmo, dice allí, confunden a estas mentes. De tal manera que estas mismas interpretaciones que traen estos hombres incapaces de ser inspirados por el Espíritu de Dios porque no se dejan, hace que miles de almas no hayan venido a los pies de Cristo. Muy bien, entremos al tema entonces. En las últimas presentaciones, me disculpo hermanos porque trato de recuperarme y llega la otra cita, el otro estudio, y constantemente estar en presentaciones lo pone a uno así, le afecta. Y así que me disculpo si de vez en cuando me escuchan toser, espero no ofenderles con ello. En las últimas presentaciones estudiamos temas que tienen que ver con los 144,000. Por ejemplo, estudiamos el tema de los 144,000 siervos de Dios, los 144,000 y los 4 vientos, los 144,000 y Elena de White, los 144,000 y el Pentecostés, los 144,000 si el número es literal o simbólico, los 144,000 y el sello de Dios. Esta es una serie que hemos estado compartiendo. Y hoy nos toca los 144,000 y la gran multitud. En el último tema que tocamos, hablamos de que los 144,000 van a experimentar el fuerte pregón. Y vimos en la Biblia cómo el fuerte pregón por sí mismo está profetizado. Y es en el periodo del fuerte pregón que el Señor sella, busca e encuentra, veremos, una gran multitud de conversos. El libro de vamos a ver un par de profecías aquí de lo que Dios promete tener a través de los 144,000. Vamos al libro de Joel. Joel capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Qué tipo de pueblo será este? Porque, óiganme, vamos a ver si de verdad va a haber una gran multitud de conversos, y lo que queremos es clarificar es si esta gran multitud es igual a los 144,000, o sea, son el mismo grupo como enseñan algunos teólogos falsos maestros entre Israel, o son lo que dicen otros falsos maestros de que la gran multitud son todos los resucitados de todas las edades. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y de seguro usted se va a deleitar en entender estos puntos.
Joel capítulo 2, versículo 2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se derrama como el alba. Viene un pueblo grande y fuerte. Noten cómo serán los 144,000 en un tiempo terrible, un tiempo de angustia, un tiempo de tinieblas espirituales. Viene un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás, en años de generación en generación. En otras palabras, en ninguna de las generaciones anteriores, ni en las generaciones hacia futuro, habrá un grupo de siervos, un ejército, como dice en el versículo 11, y Jehová dará su voz delante de su ejército. Ese ejército de siervos de Joel 2:11 es el mismo, el fuerte pueblo, el pueblo grande, un pueblo que jamás ha existido en las generaciones anteriores, ni existirá en las generaciones futuras. Cuando hablamos de los 144,000, no estamos hablando, como muchos, de un grupito especial que estará vivo cuando venga Cristo. No. Estamos hablando de un grupo especial. ¿Pero por qué especial? Especial por la manera en que ellos desarrollarán el carácter de Cristo ante el mundo. Por la manera en que ellos lograron vencer el pecado en su vida espiritual. Un grupo especial por la manera en que ellos llegarán a representar al cielo, a la palabra, al evangelio en el mundo. Un grupo especial que ninguna otra generación pudo haber tenido, porque este grupo, los 144,000, indiscutiblemente serán Dios en carácter, en imagen, en gloria, al presentar el evangelio en un mundo que perece. Queridos, esto es extraordinario. En la palabra, cuando habla del Espíritu Santo, a veces lo presenta como el fuego. Miren lo que dice aquí, Joel 2, versículo 3. ¿Qué tipo de pueblo va a ser este? Dice así: delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Es cierto que vamos a ser perseguidos, pero muchos piensan que solamente lo único que falta es persecución y que estaremos por allá escondidos. El pueblo de Dios pasará un periodo de persecución, pero inmediatamente el Señor los hace triunfantes, y una vez ellos triunfan, una vez ellos logran el éxito en recibir el poder del Espíritu, ellos ahora hacen una obra gloriosa para el Señor, y dice que delante de él consumirá fuego. O sea, este pueblo estará lleno del fuego. ¿Qué significa eso? Bueno, allá en el libro de Éxodo, ustedes recordarán que había una zarza ardiendo. Estoy leyendo allá en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Luego encontramos allá en el libro de Hechos, cuando Dios derramó el poder del Espíritu Santo, encontramos en el libro de Hechos capítulo 1, encontramos lo siguiente, y dice así capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Así que cuando el Señor derrame el Espíritu Santo sobre este pueblo grande y fuerte de Joel 2 y 3, dice que pareciera que ellos están envueltos en fuego. Y este pueblo será tan poderoso que Joel 2, versículo 3 dice que delante de ellos, todo lo que ellos pisen pareciera que es como el Edén. Y todo lo que dejan atrás es un desierto, mostrando que todo lo que ellos toquen darán vida.
será glorioso, y todo lo que quede fuera de su alcance y fuera de su influencia será como desierto, o sea, muerte. Indiscutiblemente este pueblo, los 144,000, de acuerdo a Joel 2, 2 y 3, será un pueblo extraordinario, poderoso, increíble, maravilloso, bendecido. Hermanos, lo vuelvo a repetir con otras palabras. Serán Cristo en la tierra representando a Dios. ¿Quiere usted ser parte de ese pueblo? Porque imagínense si hoy día tibios, miserables, ciegos y desnudos, de acuerdo a Apocalipsis 3, versículos 17, el pueblo hace un poquito de obra misionera y junta un poco de gente, y por ahí llevamos unos 20, 24 millones de miembros. Si con nuestra condición espiritual hemos podido juntar un poquito de gente, yo le llamo poquita de gente, 20, 24 millones, eso es muy poquito de gente. Y qué bueno que todos se fueran al cielo. De esos, la mayoría es pura fachada. O sea, no hay nada de espiritualidad, no hay nada de un pueblo consagrado y convertido para el Señor. Porque, imagínense, si estos 20, 24 millones de adventistas hoy día nos pusiéramos todos a hacer obra misionera, ¿cuánta gente alcanzaríamos en el mundo? Pero si la iglesia así de laudicense y moribunda ha logrado esto, ¿se imaginan cuando la iglesia, a través de los 144,000, reflejen el 100% del carácter de Dios en la tierra? ¿Cuánta gente se va a convertir? Mis hermanos, esto es extraordinario. Muy bien, Joel capítulo 2, versículos 2 y 3, ya leímos, donde Dios tendrá un pueblo grande y fuerte, un pueblo lleno de fuego, lleno del Espíritu, que delante de ellos todo será como el Edén, y detrás de ellos será como desierto. Vida por delante, muerte por detrás. ¡Wow! Jamás se ha visto un pueblo así. El libro de Oseas también habla un poquito de cómo serán los 144,000. Y les estoy compartiendo esto porque yo les quiero preguntar, ¿con un pueblo así se terminará la obra? ¿Habrá más gente convertida? ¿O solo con nuestros 20, 24 milloncitos nos vamos al cielo? No, mis hermanos. ¡Algo grande viene! Algo grande, mucho más grande de lo que hemos visto hasta hoy, está por manifestarse. Oseas capítulo 14, versículos 5 y 6 dice, simbólicamente hablando, yo seré a Israel como rocío. Hablando de Israel, Israel florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderse han sus ramas y será su gloria como la de la oliva y olerá como el Líbano. Queridos hermanos, estos versículos se aplican al pueblo en el tiempo del fin, se aplican al pueblo que va a triunfar, se aplican a los 144,000 que van a echar raíces, que van a florecer. Porque hasta el momento como iglesia no hemos florecido. Pero una vez los 144,000 echen raíces, o sea, hasta ahorita todo está moribundo, pero algo va a hacer Dios que va a poner un abono espiritual, va a poner algo que de verdad haga que los 144,000 echen raíces, y una vez los 144,000 echen raíces, miren lo que ocurre. Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderse han sus ramas y será su gloria como la de la oliva y olerá como el Líbano. Otro profeta lo dijo de esta manera. Vamos al libro de Isaías 24, mejor dicho Isaías 27. Miren lo que dice palabra de Dios. Isaías 27 versículo 6 dice así: días vendrán, tiempo futuro, profecía, días vendrán
cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel. Estos son los 144,000. Y cuando Israel eche renuevos, ¿qué pasará? Y la haz del mundo, repito, y el campo del mundo y la haz del mundo se llenará de fruto. ¡Wow! Cuando el pueblo de Dios, cuando los 144,000 echen raíces y se triplifiquen, no se multipliquen, no se triplifiquen, y si quiere agregarle a eso, entonces se multiplican. Estamos hablando, hermanos, de una obra extraordinaria. Echarán raíces, la tierra se llenará. ¿De qué? De frutos. Hermanos, hoy día se convierten unos aquí, otros por allá. No. Viene el día, hermanos, donde quiera que se vaya con el evangelio, van a haber frutos, que nosotros vamos a llegar a decir: Señor, ya, Señor, párale. Ya, Padre, estamos cansados de muchas almas. Estamos cansados, Padre. Mucha gente se está convirtiendo. Ya no tenemos lugar para ellos. ¿Se imagina hoy, hermanos, en nuestras iglesitas? Yo le llamo iglesitas. Iglesitas que nos halagamos de tener una iglesia. Una iglesia que mínimo, yo conozco iglesias que mínimo tienen 100 años de existencia. Y tienen ahí sus 100, sus 120 miembros. Y agregan un miembro a cada año o un miembro a cada 2 años. Si esa iglesia sigue así, con ese ritmo de crecimiento en almas, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos miles de años nos llevaría para llevar el evangelio con poder al mundo? Mis hermanos, Dios tiene que hacer algo extraordinario. Dios va a zarandear al pueblo. Dios va a escoger a los verdaderos. Y una vez zarandeada la iglesia, y una vez dejado un remanente fiel, verdadero, convertido, Él tiene que hacer un milagro. Y el milagro es que va a derramar el poder pentecostal. No como en los días de los discípulos, sino 2, 3 veces mejor que en los días de los discípulos. ¿Se imaginan la obra que va a realizar esa iglesia? No va a haber lugar para los conversos. Muy bien. Otra profecía está en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 6 y 7. Palabra de Dios dice así: y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. O sea, proféticamente hablando, dice que el tiempo se iba a terminar, el tiempo de gracia. Y cuando está por llegar el fin del tiempo de gracia a nivel mundial, versículo 7 dice: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, ¿qué va a ocurrir? El misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a todos sus siervos, los profetas. Quiere decir, hermanos, que el tiempo viene cuando el misterio de Dios será consumado en el mundo. ¿Y qué es el misterio de Dios será consumado en el mundo? Miren lo que dice el libro de Colosenses. Abran sus Biblias. Colosenses, porque muchos leen ese versículo y la verdad pasan como el eunuco, no lo entienden. Colosenses capítulo 1, versículo 27, hablando del misterio de Dios, dice así. Leo 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. Están subrayando ahí, tomando notas. Dice así: a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros. Repito, ¿cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Hoy día, hermanos, existe mucho Miguel Martín, Marcos, Pedro, Juan, Lucas, Alberto, Filimón, Querecreto, etcétera, etcétera, un sinnúmero de nombres. Queremos ser conocidos, queremos ser dados a conocer, que nos halaguen, que nos conozcan. Pero el día viene donde Miguel Martín y todos los otros nombres deben morir. Una vez muerto el yo, lo único que podrá ver el mundo es a Cristo. Cristo en vosotros, el carácter de Cristo, la gloria de Cristo, la voluntad de Cristo, la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo, las interpretaciones de Cristo, el mensaje de Cristo. Oigan bien, el mensaje de los tres ángeles de Cristo, porque hoy día hay muchos mensajes de tres ángeles de los ministerios, de pastores, de laicos, pero el mensaje de los tres ángeles de Cristo todavía no ha sido dado al mundo. ¿Qué mensaje, qué Cristo está usted presentando? ¿Cuál es el que vamos a dar al mundo? Porque Apocalipsis 10, versos 6 y 7 dice que viene el tiempo donde el misterio de Dios será consumado. Esto quiere decir que el misterio de Dios, de acuerdo a Colosenses 1, versos 26 y 27, Cristo en el pueblo, Cristo en la iglesia, Cristo en el hogar, Cristo en cada individuo de los que profesamos en su pueblo, será dado a conocer al mundo. Y de esa manera el misterio de Dios será ¿qué? Consumado. ¿Se imaginan, hermanos, hacer la obra de esa manera? ¡Wow! Increíble. O mejor dicho, para los que tienen fe y creen en la palabra, creíble. ¿Por qué? Lucas, ¿qué dice el Señor? Lucas capítulo 1, miren lo que dice. Yo no sé a qué Dios cree y pertenece usted, pero yo creo en este. Lucas 1:37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Usted tiene cáncer. Usted ha visto que el Señor puede erradicar, quitar, remover el cáncer. Usted está enfermo y ha visto un milagro en su vida. Usted ha visto cómo Dios ha podido evitar accidentes si esa es su voluntad. O sea, hacer un milagro, como también permitirlos. Para Dios nada es imposible. Puede levantar muertos, puede traer vida, puede recrear, puede reconstruir. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y el diablo por muchos siglos nos ha metido en el cerebro que esto es imposible. Que solo hasta que Cristo venga y nos lleve al cielo seremos transformados. Mentira, 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 mentira satánica. Debemos ser transformados. Y si usted no quiere, los 144,000 lo harán. Los 144,000 serán transformados y convertidos en Cristo al mundo. En este sentido, el misterio de Dios será consumado. Será dado a conocer al mundo y los resultados serán extraordinarios. Si este es el tipo de pueblo que Dios va a tener, si este es el tipo de pueblo que Dios va a tener en el mundo, para terminar su obra, ¿cuáles serán los resultados? Y aquí es donde surge la gran multitud de conversos. Vamos al libro de Apocalipsis, contestemos la primera pregunta. ¿Los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo? La respuesta es NO, no. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, ya leímos donde dice que las escrituras no son difíciles de entender. Y el buen entendido, con pocas palabras, se entiende. ¿Por qué son dos grupos diferentes? Apocalipsis 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Noten que los 144,000 son israelitas. Y sabemos que el Israel moderno, el Israel espiritual, es la iglesia adventista del séptimo día. Lo pueden leer, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 364.
Mensajes Selectos, tomo 1, página 78, que habla sobre el Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día. En otras palabras, los 144,000 no vienen de las otras iglesias protestantes o cristianas, ni tampoco del mundo. Los 144,000 son sellados en Israel, en el pueblo de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Apocalipsis 7, versículo 4, son israelitas, son adventistas, son verdaderos cristianos en la iglesia. Ese es un grupo. Pero la gran multitud, ¿de dónde viene? Dice Apocalipsis 7, versículo 9. Después de estas cosas, o sea, después de hablar de los 144,000 y del periodo de tiempo que viene en Apocalipsis 7, del 1 al 4, dice, después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud. Hermanos, 144,000 contados en número, literales, es bien diferente a una gran multitud. De hecho, Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré. Después de ver al primer grupo pequeño, a este remanente de siervos, los 144,000, Juan ve una gran multitud. Pero esta multitud, a diferencia de los 144,000, mire lo que dice. Después de esas cosas miré aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar. Esto no quiere decir que Dios no pueda contarlos, pero humanamente dice que no hay un ser humano que pueda contar esta gran multitud de conversos que vendrán. Así que la primera diferencia es que los 144,000 son de Israel. Y esta gran multitud, sigue diciendo que nadie podía contar. ¿De dónde? ¿De Israel? No, de todas las naciones, linajes, pueblos y lenguas que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Ahí está. Los 144,000, Apocalipsis 7:4 dice que vienen de Israel, de la iglesia, del Israel moderno. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335, claramente dice que la última obra que Dios hace en favor de la iglesia es el sellamiento de los 144,000. Pero la última obra que Dios hace en favor de las otras iglesias, de las otras religiones y del mundo en general, que en este contexto diríamos Babilonia, es la colección de almas, la colección de frutos de una gran multitud de conversos. Pero esta gran multitud, es que usted tiene que estar ciego y de verdad que tiene que estar idolatrado con la teología para no entender esto. De que Apocalipsis 7:4 claramente dice que los 144,000 vienen y son sellados en Israel, la iglesia. Pero Apocalipsis 7:9 claramente dice que la gran multitud viene ¿de dónde? De toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, de todo el mundo. ¡Wow! Si usted no lo entendió hasta aquí, que el Señor le ayude. Oraremos por usted. Seguimos entonces. El segundo punto que podemos encontrar aquí es de que los 144,000 son un número, o sea, son contables. Pero la gran multitud, dice Apocalipsis 7:9, la cual ninguno podía contar. Así que usted podrá contar los 144,000. Sáquese esa idea que nos han metido de que son simbólicos. Hermanos, el número de los 144,000 no son simbólicos. Y si usted va a decir que son simbólicos para alargar la cantidad que se van a salvar, usted está malinterpretando las escrituras. Porque los números simbólicos representan algo. Por ejemplo, el número 7 es número simbólico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué representa? Algo completo. El número 6 es número simbólico, ¿sí o no? Sí. ¿Qué representa? Algo incompleto. El número 8 es número simbólico, ¿sí o no? Sí. ¿Qué representa? Un nuevo comienzo. El número 12 es un número simbólico, ¿sí o no? Sí. ¿Qué representa? El gobierno de Dios. Pero que usted venga y diga que los 144,000
en número, es un número simbólico, cuando claramente dice que es un número. Un número se da porque se puede ¿qué? Contar, pero la gran multitud no se puede contar. Se lo voy a leer otra vez. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de estas cosas miré aquí una gran multitud. ¿Una qué? Una gran multitud, la cual ninguno podía contar. Queridos hermanos, la gran multitud no se puede contar. Los 144,000 sí se pueden contar. La gran multitud no viene en la iglesia, o sea, no es de la iglesia. La gran multitud viene de las otras iglesias, de las otras religiones, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, de Babilonia. Los 144,000 vienen de Israel. Otro detalle, ¿listos? Aquí está. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4 dice que van a soplar 4 vientos. Versículo 2 dice: y vio otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea, que los vientos no soplen, no se haga ningún daño, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 152, claramente señala que Dios sella a su pueblo, a los 144,000, antes de que soplen los 4 vientos, antes de que venga la ley dominical, antes de que venga esta gran tribulación, este tiempo de angustia. Acuérdense que estamos viendo cuál es la diferencia de un grupo y el otro grupo. Evento de los Últimos Días 152 dice: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Este es el soplar de los 4 vientos. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Hasta el momento, los 4 vientos son retenidos por los 4 ángeles. ¿Por qué? Porque no estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía, y entonces se le ordenará a los ángeles que los suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Aquí está la tercera muestra que son diferentes grupos. Los 144,000 son sellados antes del tiempo de los vientos. Los 144,000 son preparados, calificados y sellados antes de que soplen los 4 vientos, antes de que venga la ley dominical, antes de que se implemente la marca de la bestia. Pero la gran multitud no. La gran multitud es llamada, es coleccionada espiritualmente durante el soplo de los 4 vientos, durante el tiempo de la ley dominical, durante el tiempo de la marca de la bestia. Esta gran multitud no viene antes del soplar de los 4 vientos, o no son sellados antes del soplar de la imagen de la bestia, de la ley dominical, de estos 4 vientos. Los 144,000 sí. Apocalipsis 7, versículos 1 al 4, específicamente el verso 3. Pero la gran multitud no. La gran multitud viene de ese periodo terrible. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a leerlo. Primeramente dice Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Primero se ve el grupo de los 144,000, Apocalipsis 7:4, y luego se ve una gran multitud. Y dice así: y respondiendo uno de los ancianos diciéndome, dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, en este caso la gran multitud, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y mira la respuesta que se dio. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación. Estos son los que han venido de grande angustia.
y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Noten que la gran multitud surge del tiempo de angustia. La gran multitud surge del tiempo de tribulación. La gran multitud surge del periodo del soplar de los cuatro vientos. La gran multitud surge del periodo de la marca de la bestia. Ahora, una aclaración. El hecho que los 144,000 son sellados antes de que soplen los vientos, o sea, antes del tiempo de angustia, antes de la marca de la bestia, no quiere decir de que ellos no crucen o no vivan o no experimenten ese periodo. Claro que lo viven, claro que lo experimentan, porque es en ese periodo que ellos predican. Noten, tres claras diferencias. Apocalipsis 7, versículo 1 al 4, los 144,000 son sellados antes de que soplen los vientos, antes de la ley dominical, antes de la marca de la bestia. La gran multitud surge no antes, sino durante el soplar de los vientos, durante la ley dominical, durante el tiempo de angustia, durante esta gran tribulación. La gran multitud, Apocalipsis 7:9, viene de toda nación, tribu, lengua y pueblo, de toda otra religión, de toda otra creencia, del mundo, de Babilonia. A diferencia de los 144,000, los 144,000 vienen de Israel, de la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis 7:4. Y otro de los puntos que claramente hemos visto, que la gran multitud es una gran multitud que nadie puede contar. En cambio, los 144,000 sí se pueden contar. Son un número, 144,000. Mis hermanos, más claro esto no puede estar. Muy bien. ¿Hay algunos otros profetas que han hablado de una gran multitud? Claro que sí, claro que sí. Miren lo que dice en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Isaías 60. Palabra de Dios dice así. Isaías 60, versículo 1 al 5. Levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, le dice Dios a la iglesia hoy. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Este es el mismo periodo del soplo de los cuatro vientos. Es el periodo de la ley dominical. Es el periodo. Hermanos, miren, cuando dice de que Estados Unidos, Apocalipsis 13, del 11 al 18, hace una imagen de la bestia. ¿Alguna vez ustedes han meditado qué quiere decir eso? El periodo del papado, el periodo de la edad oscura, el periodo de la edad media, se va a repetir por medio de Estados Unidos, la bestia de dos cuernos. Por eso cuando hablamos que viene una imagen de la bestia, quiere decir de que Estados Unidos repetirá la historia de lo que hizo el papado en la Edad Media, en el periodo de la cuarta bestia, en el periodo de Roma eclesiástico. Queridos hermanos y hermanas, leamos el conflicto de los siglos, el periodo de los mártires, el periodo de gran tinieblas en el mundo, la Edad Media, la medianoche del mundo. Y la verdad es que no sé quién de ustedes de verdad quiere volver a experimentar ese periodo, pero va a ser una imagen donde se va a triplificar la persecución, donde se va a triplificar las tinieblas. Por eso aquí, en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 2 dice, porque aquí que tinieblas vienen, cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, pero en ese periodo de grande oscuridad espiritual de la imagen de la bestia, Joel 2 también lo dice, que viene un periodo de tinieblas y de oscuridad, de nube y de sombra, dice Joel 2:2. Hablando del mismo periodo
de la imagen de la bestia. Eso lo puede leer Apocalipsis 13, versículos 15. Pero en ese periodo, ¿qué hará Dios? Sobre ti, dice, mas sobre ti nacerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. ¡Wow! Queridos hermanos, aunque viene un tiempo terrible, por eso es que Dios, en vez de dejar que ese periodo solamente llegue y nos sorprenda, Dios sella a su pueblo, a sus siervos, a los 144,000 antes de ese periodo. Si usted vive en la ciudad o vive fuera de la ciudad, vive en el campo, alabado sea el Señor. Asegurémonos de adquirir el sello de Dios antes de que venga la ley dominical. Asegurémonos de adquirir el sello, la protección de Dios, la aprobación de Dios antes de que soplen los vientos. Porque cuando los vientos soplen, el pueblo, en vez de esconderse, Dios lo dará a conocer al mundo. ¿Y cuál será el resultado? ¿Están listos? Yo quiero hacerles una pregunta y espero que me la contesten honestamente. ¿Cuántos presidentes del mundo se han convertido al pueblo adventista del séptimo día? Por favor, despacio, despacio, calmados, porque quiero tomar lista de esos nombres. No hagan mucha fila, hermanos. Nada más uno de ustedes que me diga cuántos presidentes del mundo se han convertido al pueblo adventista. Hermanos, hemos existido más de 150 años como iglesia adventista. Y que yo sepa, y si alguien sabe, por favor, escríbame, llámeme, qué sé yo, y dígame, hermano, se le pasó. Sí, el presidente tal se convirtió en el año tal al movimiento adventista, al mensaje adventista del séptimo día. Muy bien, otra pregunta. ¿Cuántos gobernadores, cuántos primer ministros de naciones se han convertido al mensaje de la iglesia adventista? Óiganme bien. ¿Cuántos de los grandes artistas, de los grandes, de los pesados, tanto en habla inglesa como en el hispano, como en cualquier otro país, en China, allá en África, cuántos de los grandes, de los pesados artistas se han convertido al mensaje de la iglesia adventista? Yo sé que estas no son preguntas comunes que nos gusta pensar y reflexionar. Yo sé que Juan Pedro y Juan Lucas y Dolores, etcétera, etcétera, han aceptado a Cristo y son adventistas del séptimo día. Localmente sabemos eso. Pero alguien de los grandes que se haya convertido, hermanos, yo creo que 2 dedos, todavía queda mucho espacio para poder enumerar los nombres. Y por allá, alguien que estaba moribundo en su carrera artística dijo, bueno, voy a aceptar a Cristo a ver si aquí hago más fans. Pero que uno de los grandes cantantes de cualquier idioma, pero famosos, se ha convertido al mensaje del pueblo adventista. Difícilmente van a dar una lista de esa gente conversa. Y los que medio se han acercado a la iglesia adventista, solo mientras agarran otra vez fama y regresan a las mismas andadas. Si es que hay una lista de esa gente. Muy bien. ¿Cuántos de esos hombres bien famosos de las novelas, de las películas, esos actores, cuántos de los famosísimos se han convertido al mensaje de la iglesia adventista? Despacio, hermanos, porque aquí estoy tratando de tomar nota, pero no sé si esto me va a alcanzar para tomar los nombres. Yo sé que suena sarcástico,
Pero es que algo tiene que hacernos pensar, hermanos. Nos queremos ir al cielo. Nosotros no estamos convertidos. La iglesia está en el estado laodicense. La apostasía ha gobernado dentro de la iglesia y la obra no está terminada. Y así queremos que Cristo venga esta noche y nos lleve como estamos. Hermanos, les hice todas estas preguntas porque en la gran multitud van a haber presidentes, van a haber gobernadores, van a haber primer ministros de naciones, van a haber embajadores, van a haber artistas, van a haber cantantes, van a haber actores convertidos al mensaje de los tres ángeles, al mensaje de Cristo, al mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo sé? Isaías capítulo 60 versículo 1 dice levántate. Isaías capítulo 60 versículo 2 dice que viene un tiempo terrible, pero en ese tiempo Dios hará que el pueblo, los sellados, los 144,000 den luz al mundo. Pero el versículo 3 que dice que es continuidad, está en el contexto del versículo 1 al 5, dice: y andarán las naciones a tu luz. O sea, gente se va a convertir. Y los reyes. ¿Y quiénes? Y los reyes. Hermanos, la única palabra para grandes líderes y grandes hombres en los días de Isaías eran los reyes. Dice: naciones andarán a tu luz, y los reyes, o sea, los ministros de las naciones, los primer ministros de naciones, los gobernantes, los presidentes, los congresistas y los reyes andarán al resplandor de tu nacimiento. Mínimo, hermanos, lo que debemos esperar es eso. La conversión de lo que en el mundo se conoce grandes hombres, grandes mujeres, famosos. Les pregunto, ¿se ha convertido algún Bill Gates? No David Gates. Yo conozco a David Gates. No. Él siempre está pide dinero para hacer la obra. No. Estamos hablando de un Bill Gates. Un billonario, un Warren Buffett. ¿Se ha convertido alguno de esos grandes billonarios a la iglesia adventista? Esos grandes científicos a la iglesia adventista, su mensaje. Por favor, denme una lista. Yo sé que me van a mencionar al doctor... Este doctor, un cirujano muy famoso, y me quito el sombrero porque un hombre que ha de verdad elevado y hecho un buen trabajo, pero él es como una arena, un granito de arena en una casa de alfombra cafés. O sea, es uno que no hay. Y sin embargo, hermanos, la profecía de Isaías 58, versículo 3 dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los grandes hombres, los grandes actores, los grandes gobernadores, los grandes presidentes, los grandes artistas, los billonarios, los famosos, estos también se van a convertir. Versículo 11. Tus puertas, para los que no han creído lo que estoy leyendo, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que sea traída a ti la fortaleza, el poder de las naciones, y sus reyes, sus líderes, sus hombres y sus mujeres famosas, y sus reyes conducidos a ti. ¡Wow! Isaías 60 versículo 3 no solamente dice que reyes, líderes, grandes hombres y mujeres se van a convertir en el fuerte pregón, sino lo repite y lo confirma. Isaías 60 versículo
11. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué dicen de esto? ¿Es cierto o falso? Si usted quiere irse al cielo sin hacer esta obra y sin ver esto que está profetizado, pues váyase al cielo, hermano. Luego lo alcanzo. Que de seguro lo voy a encontrar por ahí en la luna, porque al cielo no va a llegar. Porque el Señor no se lleva a nadie al cielo en el tiempo del fin hasta que hayamos terminado la obra. Y la obra no involucra solamente convertir a africanos que se están muriendo de hambre en África, o mucha gente pobre allá en Chiapas. No. El Señor, hermanos, en el tiempo del fin va a ser tan gloriosa su manifestación que los ricos, los billonarios, los artistas, los actores, los ministros, primer ministros de naciones, los grandes presidentes famosos también se van a convertir como cualquier alma allá en la esquina de África. Y no los estoy haciendo menos, sencillamente estoy diciendo que nuestra visión de obra misionera está tan corta si creemos que con la gente que hay, el Señor ya terminó la obra en el mundo. Cuando nosotros en este programa y en cualquier otra presentación hablamos de los 144,000 y la gran multitud, estamos hablando primeramente de un pueblo poderoso en las manos de Cristo. Estamos hablando de un pueblo grande que va a involucrar una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que va a involucrar poderosos que se van a convertir. Hermanos, si es la primera vez que están leyendo esto, subrayen Isaías 60, versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes, o sea, los líderes, los grandes hombres, al resplandor de tu nacimiento. Versículo 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que sea traída a ti la fortaleza de las naciones, y sus reyes, y sus líderes, y sus grandes hombres, conducidos a ti. ¿Y qué tiene que ver esto con la gran multitud? Magnífico. Vamos a Isaías 60, versículo 4. Alza tus ojos en derredor, le dice Dios a su pueblo, y mira, todos estos, hablando de la gran multitud, todos estos se han juntado, vinieron a ti, sus hijos vendrán lejos, y tus hijas sobre el lado serán criadas. Versículo 5. Entonces verás. ¡Wow! Estos versículos sugieren que el pueblo que Dios quiere usar para realizar estas profecías, estas promesas, dudan, no creen, están vacilando. Por eso dice Isaías 60, versículo 5. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y se ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la gran multitud, la multitud de la mar. En la mar, ¿qué hay? Aguas. Y Apocalipsis Apocalipsis 15 o 17:15 dice que aguas representan gentes. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. De ese periodo en que Babilonia la Grande estará controlando, de ese periodo de la ley dominical, de ese periodo de tinieblas, de ese periodo del soplar de los vientos, de ese periodo del nuevo orden mundial, en ese periodo que gobierna la falsa religión Babilonia, en ese periodo el Señor dice, aquí en Isaías 60, versículo 5, que va a salir una gran multitud de esa mar, de esas gentes, de esas personas que son naciones, muchedumbres y pueblos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Decimos amén o decimos aleluya? ¡Gloria a Dios! Yo no sé ustedes, hermanos, aquí estaré ahorita en una esquina de una casa. Allá estaremos ignorados por la mayoría y aún se nos tiran piedras desde el púlpito. Tranquilos, hermanos, seamos fieles, seas ministro, seas anciano, seas quien seas,
Viene el tiempo cuando el Señor va a usar a hombres y mujeres consagrados a Él, convertidos a Él, vacíos del yo, que va a dar a conocer la luz verdadera del Evangelio al mundo. Y entonces, lo que se va a convertir del mundo, hermanitos y hermanitas, no son 24 milloncitos de creyentes. Hay alrededor de 7 billones de habitantes. Y hermanos, el Señor va a convertir una gran multitud de gente que hasta hoy día nuestros ojos no han podido ver. Y cuando los reúna, no podremos contarlos de tantas almas que el Señor junte. Algunos dicen, hermano, usted dice que se van a convertir billonarios. ¿Cómo está eso? Oh, miren lo que dice aquí Isaías 61. Hablando del pueblo de Dios en el tiempo del fin, dice el versículo 5. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, hablando de los 144,000. Seréis llamados ministros del Dios nuestro, seréis dichos. ¿Qué más? Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¡Wow! ¿Qué es lo que el Señor va a juntar en ese tiempo cuando el pueblo triunfe? Aún las riquezas de esta gente que se va a convertir, el Señor la va a usar para el avance de su obra. Así que, queridos hermanos, yo les vuelvo a preguntar, porque esto es relevante, esto es importante, esto es parte de la gran multitud. ¿Cuántos de los grandes líderes religiosos de la nueva era, del satanismo, del rockismo, del mundo, de los actores, cuántos de los grandes líderes en la economía del mundo, cuántos de los grandes estadistas, cuántos de los grandes científicos, cuántos de los grandes actores, artistas se han convertido al mensaje de los 3 ángeles? ¿Cuántos, hermanos? Muy pocos, si es que hay. Pero en la gran multitud van a sobrar. Si usted espera un día menos glorioso que este en el fuerte pregón y espera irse al cielo con los 20, 24 milloncitos que hay, digamos que a como vamos, subamos a 30 millones. Como me dijo un hermano, eso es lo que dice la iglesia, dice, pero cuando los contamos de verdad, tal vez se reúnen alrededor de 7 a 10 millones en el mundo. O sea, no los quiero decepcionar, pero en realidad en número somos alrededor de 20, 24 millones. Pero en realidad muy menos que eso. Pero bueno, aquellos que les gusta que tenemos millones, miren hermanos, juntemos 30. Aún eso se queda bien lejos del plan de Dios. Por eso cuando hablamos de los 144,000, hablamos también de una gran multitud. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no solo 144,000 se van a salvar en el tiempo del fin. Ahí hay muchos que nos critican, que hablamos de un grupito, de un remanente, porque ellos se sienten grandes con sus 20, 24 millones de miembros inconversos. Nosotros no hablamos de un grupito. Nosotros creemos en que Dios tendrá 144,000 para juntar una gran multitud de conversos vivos en el tiempo del fin, que nadie podrá contar, donde habrá un sinnúmero de africanos, pero también hindús, también chinos. ¿Se han dado cuenta que los que más obra misionera están haciendo como evangélicos son otras religiones que la iglesia adventista? La iglesia adventista no tiene grandes reportes de China o de India, pero las otras religiones sí. Y sin embargo, hermanos, el tiempo viene. Dice Evento de los Últimos Días, página 215. Dice así, 215. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor en la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica. Oigan bien, subraya esto. En la China. ¿Dónde? En la China y en la India, en las islas apartadas del mar. Dios tiene en reserva, noten cuánto,
un firmamento de escogidos. Hermanos, un firmamento de escogidos, para que se den una ideita de eso, solamente en la noche miren hacia el cielo. Y si pueden contar el firmamento de estrellas, entonces podrán saber cuánto será la gran multitud que se va a convertir en el tiempo del fin. Mis queridos hermanos, viendo estos versículos hacia futuro, estamos pronosticando la conversión tanto de pobres como ricos, de gente no conocida como de gente conocida, de hombres iletrados como hombres intelectuales, de gente pobre como de gente billonaria, de gente ignorante en términos de educación como de científicos, de unos cuantos, estoy hablando de millones, a conversión de unos billones en el fuerte pregón. Una gran multitud que humanamente no podemos contar. ¿Está usted listo para eso? ¿Quiere ser parte de esto o no? Muchos dicen, no, hermano, usted está equivocado. Eso es imposible. Mire, los 144,000 son simbólicos, por eso es que ahí van a entrar todos. Apocalipsis 7:4 dice que es un número, o sea, se puede contar. 144,000 de Israel, de la iglesia. Ahí debe estar usted, o a menos que el Señor nos lleve a descansar y resucitemos y vengamos a ser con los 144,000. Pero la gran multitud, Apocalipsis 7:9, ¿de dónde viene? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, del mundo. Veamos dos citas más. Y vamos a ver si la gran multitud son parte de los resucitados o todos los resucitados. Y la verdad, hermanos, es que los voy a decepcionar. No es ninguno de los resucitados. O sea, son 144,000 de la iglesia y una gran multitud de todas las otras iglesias. Y aparte, todos los que van a resucitar en el tiempo del fin. Miren lo que dice aquí en el libro de... Estoy leyendo Conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos en la página 670. Dice así: el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Repito, los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Plural. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos a entender la verdad por completo, a obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familias y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, o sea, la ley dominical y el decreto de muerte en contra de quien lo acepte, a pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero, repito, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. ¿Un número de personas o un sinnúmero de personas? Por eso Apocalipsis 7:9 dice que la gran multitud no se puede contar. Lo crean o no, hermanos, palabra de Dios. El Señor no miente. El Señor, nada de esto es imposible para Él. Y la verdad, queridos hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de ver cómo Dios va a terminar la obra. Así que yo le quiero preguntar, ¿qué agenda tiene usted para la obra misionera? ¿Qué espacio está haciendo la iglesia para esta gran multitud que nadie podrá contar?
Muy bien, entonces contestemos. La gran multitud, ¿hay resucitados entre ellos? Vamos al libro de Conflicto de los Siglos, página 723. Y miren lo que dice. Vamos a dividir aquí a todos los redimidos en 4 grupos. Y dice así. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Ahí va un grupo. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Van 3 grupos. O mejor dicho, van 2. Viene el tercero. Y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Los que fueron arrancados como tizones del fuego, los que perfeccionaron su carácter y se mantuvieron fieles cuando el mundo declaró la ley de Dios abolida, y todos los millones de todas las edades que fueron martirizados, que son los muertos. Punto. Miren ahora dónde pone un 4º grupo. Punto. Y aparte. Y más allá, o sea, aparte de estos 3 grupos ya mencionados, incluyendo a los resucitados, y más allá está la gran multitud que nadie podía contar, de entre todas las naciones, las tribus, los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas, teniendo palmas en sus manos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. ¿Notaron, hermanos? Que a la gran multitud el espíritu de profecía lo pone como el último grupo de gente salvada, como el último grupo de gente redimida, como el último grupo de gente sellada. Y noten que separa a aquellos que han muerto y que van a resucitar, los millones y millones de mártires. Si los mártires que han muerto van a resucitar, y se ha dicho que esta gran multitud son todos los que llegarán a resucitar, esto, la inspiración muestra lo contrario, porque aquí claramente vemos que el espíritu de profecía pone al último grupo de sellados, de salvos, de redimidos, como un solo grupo, a la gran multitud. Hermanos, esto claramente muestra que esta gran multitud de Apocalipsis 7:9, no hay redimidos muertos, no hay resucitados, porque esta gran multitud, ya vimos, viene de un periodo de gran tribulación, de grande angustia, de Apocalipsis 7, versículos 3 y 14. Por eso la sierva de Dios también dijo, hablando de este pueblo que viene de ese o en ese tiempo, ella dijo así en Primeros Escritos. Primeros Escritos dice así. Escuchen bien esta cita porque está poderosa. Hay que subrayar, hermanos. A mí me encanta subrayar. Me encanta tener las cosas subrayadas. No sé si lo ven ahí. Pero hay que subrayar, hermanos. Es un hábito de subrayar, tomar notas. Vi que Dios dice, tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. Estamos hablando de las otras religiones o aún del mundo que no sabe nada de religión. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, o sea, el tiempo de angustia todavía es tiempo de gracia. Y al empezar el tiempo de angustia, o sea, el soplar de los 4 vientos, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos llenos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Qué pasó ahí? Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. Algunos me han dicho, hermano, ve, aquí dice que los adventistas están todavía en ese entonces. Pero en este contexto, los adventistas nominales no son los adventistas del séptimo día. Estos adventistas nominales son todos aquellos que no son adventistas del séptimo día, o sea, no creen en el sábado, pero que creen en el segundo advenimiento de Cristo.
Así que no los confundan como adventistas del séptimo día, porque son otro tipo de adventistas que creen en la segunda venida de Cristo, pero que no creen en los mandamientos y que no guardan el sábado. Esto, cuando salieron los fieles a proclamar el evangelio en el tiempo del fin, al empezar el tiempo de angustia, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, oigan bien, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Por qué estoy citando esto? Primero, para demostrar que al empezar el tiempo de angustia, al empezar el soplo de los vientos, hay tiempo de gracia. Se va a predicar y va a haber gente conversa. Y esta gente conversa en Apocalipsis 7:9 se le llama la gran multitud. Aquí en Primeros Escritos, página 33, se le llama estos de las otras religiones que se van a convertir. Van a ver que tenemos la verdad y van a seguirnos, dice la inspiración. Esta gente es la misma que está hablando. Primeros Escritos, página 277, se titula El fuerte clamor, pero yo voy a leer en la 278 y 279, que dice así. Estamos viendo que va a venir una gran multitud de conversos. Vi que este mensaje, el mensaje del tercer ángel, terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Este es el fuerte pregón. Estos son los 144,000. Muchas almas. ¿Cuántas? Muchas almas, diseminadas entre las congregaciones religiosas, respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias. Como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad, fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar la hora de la tentación. Miren, hermanos, oigan la voz de los conversos. Oí multitud de voces. ¿Cuántas voces oyó ella? Oí multitud de voces que por todas partes exclamaban: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En el tiempo del fin, queridos hermanos, no se van a convertir miles, no se van a convertir millones, se van a convertir una gran multitud de seres vivos durante el fuerte pregón de todas las otras religiones, de todas las naciones, de todas partes del mundo, como pueblo de Dios. Hermanos, hay mucha información, pero la verdad es de que el tiempo se me ha terminado el tiempo. Vamos a ver aquí 2-3 detallitos más para ir cerrando. Es claro ver entonces que habrá una gran multitud que durante el fuerte pregón, durante el soplo de los 4 vientos, al empezar el tiempo de angustia, todavía hay gracia. El Señor va a coleccionar una gran multitud de gente que se va a convertir en el mundo. Hay una cita aquí. Por favor, tomen nota de esta cita. ¿Será la gran multitud también sellada? Indiscutiblemente que sí. Hay un libro que se llama Consejos para los maestros, padres y alumnos. Y dice lo siguiente, vamos a ver aquí, hermanos. Vamos a buscar esta cita. Consejos para maestros, padres y alumnos. En la página 500, si no me equivoco, es la 518. Vamos a ver si la computadora todavía está activa aquí. Muy bien. Dice así: Consejos para maestros, padres y alumnos, página 517 y 518. En la 517 solamente queremos leer que dice que necesitamos una educación misionera, que es lo que estamos haciendo hoy, educándonos.
Y dice así: vosotros sois la luz del mundo, declara Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, versículos 14 y 16. Oigan bien lo que dice la cita. En estos últimos días, la obra de Dios en la tierra ha de reflejar la luz que trajo Cristo al mundo. Esta luz ha de disipar las densas tinieblas de los siglos. Hombres y mujeres que están en las tinieblas del paganismo, está hablando del mundo, deben ser alcanzados por quienes estaban antes en una condición similar de ignorancia, pero que recibieron el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. 518. Estas naciones paganas aceptarán ávidamente instrucción que se le ha de dar en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Noten lo que la cita dice. ¿Cuántos individuos se van a convertir? No dice eso, no dice que individuos se van a convertir. Dice que naciones paganas se van a convertir. Lo vuelvo a leer. Estas naciones paganas, plural, aceptarán. Estas naciones paganas aceptarán ávidamente la instrucción que se les ha de dar en el conocimiento de Dios. Muy preciosa es para Dios su obra en la tierra. Cristo y los ángeles celestiales están velando sobre ella en todo momento. A medida que nos acerquemos a la venida de Cristo, más obra misionera debemos hacer. El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país, clima, hasta que la verdad circunde el mundo. Entre los que serán sellados, habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo país se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero, exclamando: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. ¿Qué dice aquí el espíritu de profecía? Que naciones se van a convertir, países se van a convertir, y que estos sellados de estas naciones paganas vendrán de todo el mundo. Esto es lo que la inspiración dice. ¿Lo creerá usted? Por último punto, la gran multitud, ¿de verdad está viva? Si fuese la gran multitud todos los resucitados después de la segunda venida de Cristo, aquellos que han muerto tendrían que resucitar para ser parte de la gran multitud. Ya vimos en Conflicto de los Siglos 723 que la gran multitud no incluye a los muertos. Son vivos. Pero otro de los detalles es que todos los muertos en Cristo resucitan hasta la segunda venida de Cristo, y las plagas ya han pasado. Sin embargo, el último punto que quiero compartir con ustedes es que esta gran multitud experimenta las plagas y por lo tanto son vivos. Porque solo los vivos en el tiempo del fin podrán experimentar las plagas que el Señor va a derramar. Cuando decimos van a experimentar, queremos decir que ellos estarán vivos. Las verán. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 7, versículo 9, hablando de la gran multitud. Y luego en el versículo 16 dice: no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor. ¿Por qué dice que el sol ya no va a quemar sobre ellos? Ya no le va a afectar ningún fuego o calor. Porque, hermanos, la cuarta plaga, mire lo que hace Apocalipsis 15, versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.
Apocalipsis capítulo 7, versículo 16, hablando de la gran multitud, dice que la gran multitud no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor. Queriendo decir que ellos experimentaron, ellos vieron, ellos vivieron en el tiempo de las plagas. De otra manera, no dijera que ya no les afectaría. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente quiere decir que la gran multitud está viva. La gran multitud vive desde el periodo del fuerte pregón hasta el tiempo del fin del mundo. En otras palabras, no son resucitados. Todos los resucitados, hermanos, son otro grupo. Y si usted le quiere llamar otra gran multitud de gente que se salvó y que va a resucitar, su asunto, se lo dejo a su criterio. Pero bíblicamente, esta gran multitud de Apocalipsis 7:9, que nadie le mienta, que nadie le engañe, aquí en esta gran multitud no hay muertos, todos son vivos. Aquí les va lo último. Si usted en este momento se trae de las otras iglesias a esta gente que el Señor tiene allá, ¿usted cree, hermanos y hermanas, que se salvarían? ¿O qué interesante sería que el Señor mismo los coleccione de esas otras religiones en la gran multitud que nadie podrá contar? Fíjense que evento de los últimos días, en la página 215. Antes de leer esto, quiero darle los siguientes versículos que usted puede repasar en su tiempo, que habla sobre la gran multitud. Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 18:4, San Juan 10:16, Isaías 60 del 1 al 15, Isaías 66 versículo 18 al 20, Amós capítulo 9 versículo 11. Estos y muchos otros versículos hablan de una gran multitud de conversos. Pero en los últimos días termina diciendo, y con esto cierro, página 215, habrán muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica. Miren, hermanos, algunos en forma de broma han dicho de que el Papa se ha convertido. Yo no lo digo en forma de broma. Basado en este texto y muchos otros, como en el texto de los grandes líderes del mundo y de las religiones que se van a convertir en el tiempo del fin, queridos hermanos, yo tengo fe que en el tiempo del fin, en el tiempo del fuerte pregón, aún papas se van a convertir, aún líderes de iglesias satánicas se van a convertir, aún budistas, musulmanes, terroristas se van a convertir. ¿Tiene usted la fe de que eso ocurra? Dice, habrán muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, oigan bien, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. ¿Cree usted en esto? Porque termina diciendo, multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Que el Señor bendiga su palabra y espero en el Señor que haya sido claro lo que hace la diferencia entre los 144,000 y la gran multitud. Son dos grupos de seres vivos en el tiempo del fin. Número uno, los 144,000 son sellados en Israel, la iglesia, Apocalipsis 7:4. La gran multitud son sellados de toda nación, tribu, lengua y pueblo, las otras religiones, o sea, Babilonia, Apocalipsis 7:9. Los 144,000 son contados, es un número literal, Apocalipsis 7:4. La gran multitud no son contados, Apocalipsis 7:9.
Los 144,000 son los últimos misioneros en el tiempo del fin. Apocalipsis 7:3. La gran multitud son los últimos conversos en el tiempo del fin. Apocalipsis 7:9. Isaías capítulo 60 del 1 al 5. También vimos que la gran multitud, a diferencia de los 144,000, son sellados, son coleccionados, son juntados durante el soplar de los 4 vientos, durante la ley dominical, durante el tiempo de angustia. Los 144,000 son seleccionados, sellados y preparados antes del soplo de los 4 vientos, antes de la ley dominical. Apocalipsis 7 del 1 al 4, y ver de la gran multitud, Apocalipsis 7 versículos 9, 13 y 14. También, hermanos, dejamos bien claro que la gran multitud no incluye ni un solo muerto, porque Conflicto de los Siglos 723 claramente pone a todos los resucitados muertos fieles en un grupo, y a la gran multitud sellada en el tiempo del fin como el último grupo de salvos que el Señor encuentra en esta tierra. Queridos hermanos, ha sido un placer. Hay muchos otros detalles, pero el tiempo se me ha terminado. Espero en el Señor estar por aquí, tener una mejor voz, más energía y bendición para ustedes en una próxima. Que el Señor me los bendiga. Este ha sido el tema, los 144,000 y la gran multitud. Recuerde, si estamos en la iglesia, debemos ser de los 144,000 si estamos vivos, o con ellos si hemos de resucitar entre los fieles. No hay otro lugar, porque el otro lugar que queda es Ezequiel 9, y yo no creo que usted quiera estar en ese grupo de Ezequiel 9. Por el otro lado, la gran multitud no viene de la iglesia, sino son los fieles de todas las otras religiones, de todas las otras iglesias, y los conversos del mundo gentil, del mundo pagano. Que el Señor me los bendiga. Nos despedimos con una pequeña oración. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por el mensaje de esta hora. Gracias por las escrituras que son tan claras como el agua, son tan claras como el cristal divino. Oh Dios, ayúdanos a creer tu palabra. Ayúdanos a estar en el grupo correspondiente. Ayúdanos a estar entre los fieles. Y ayúdanos a entender que la obra misionera actual es nada en comparación del resultado de la obra misionera durante el tiempo del fuerte pregón. Ayúdanos a entender que no solo pobres, sino ricos, no solo iletrados, sino intelectuales, no solamente un tipo de gente, sino gente de la alta sociedad, de los grandes, de los líderes políticos, se van a convertir. Y aún viene el tiempo cuando no solo individuos, sino ciudades, pueblos enteros, países, naciones enteras se van a convertir para ser parte de una gran multitud que nadie podrá contar. Que nuestra fe sea fortalecida con estas promesas y que podamos crecer en fe al punto de ser parte en su cumplimiento. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, imploramos el perdón de nuestros pecados y suplicamos tu bendición, tu gracia, misericordia y amor sobre tu pueblo esparcido en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Mm-hmm.